días. Mi nombre es Leticia Heise, yo soy la Country Manager de Raken Data Group para Chile y para el Cono Sur. Les doy la bienvenida a este nuevo módulo del programa CDO Mentoring de Raken Data Group, que bajo el eslogan Desarrollando líderes, monetizando datos, esperamos poder seguir evangelizando y construyendo líderes en la monetización de los datos. El día de hoy tenemos dos invitados especiales. Vamos desde España, nos acompaña Anastasio Molano, Senior VP de Tecnología y Soluciones de la empresa multinacional de Nodo, y nos acompaña... Hola Anastasio, ¿qué tal? Y desde México nos acompaña Antonio Figueroa Barraza, Chief Executive Officer de Raken Data Group, también Chief Architect y Trusted Advisor de muchos grupos empresariales en Latinoamérica, Estados Unidos y recientemente en Europa. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy, avanzando con los módulos que hemos venido haciendo en este programa de CDO Mentor, que es un programa sin fines de lucro, nuestra idea acá es poder desarrollar y generar conocimientos y aprendizaje en toda esta comunidad de tecnología, transformación digital y transformación data-driven. La invitación de hoy es a descubrir el concepto de fábrica de datos. Esta es la agenda. Yo les voy a hablar sobre los desafíos de los datos en Latinoamérica. Anastasio luego nos va a conversar sobre los desafíos actuales en el data management y en cómo impulsar las iniciativas de TI en la fábrica de datos. Y Antonio nos va a conversar sobre casos de usos, arquitecturas y aplicaciones en Latinoamérica. Y posteriormente vamos a tener un espacio para sesión de preguntas y respuestas. Lo que sí les pido que a medida que transcurren las presentaciones, vayan enviando sus preguntas en el chat. Yo las voy a ir recibiendo y al final de la sesión vamos a tener espacio para poder responderlas todas si es posible. La invitación de hoy, como hablamos, es a descubrir el concepto de la fábrica de datos, que es una tendencia muy importante y que ha destacado muchísimo las dos de las consultoras más importantes, que es Forrester y Gartner. Y hoy lo que queremos transmitir en este módulo del CDO Mentoring es en términos de conceptualización, o sea, que podamos definir, conceptualizar y tangibilizar estos conceptos nuevos, que algunos no tan nuevos, pero con nuevas aplicaciones, y queremos que se logre entonces clarificar cómo la tecnología de la virtualización de los datos nos puede ayudar a construir. Entonces, nosotros iniciamos, cuando les mandamos la invitación, hicimos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo mejorar la entrega de datos para extraer todo su valor? ¿Cómo acelerar el time to market en la provisión de los datos a negocio? ¿Cómo habilitar el autoservicio para los usuarios de negocio de una forma eficiente? ¿Cómo conseguir que los datos entregados a las aplicaciones sigan las reglas de gobierno? Estas son algunas preguntas básicas que en el fondo son promesas para cumplir dentro de este módulo. Esperamos que logremos satisfacer sus expectativas. Como les comento, a través del chat nos pueden enviar sus preguntas y las vamos a ir respondiendo al final de las sesiones. Entonces, otra cosa importante es setear las expectativas. Me gustaría que pudiéramos establecer ciertas expectativas en el comienzo de esta sesión, ya que es importante recordar que una herramienta o una plataforma por sí sola no genera retorno de inversión, tampoco va a resolver por sí sola nuestra problemática de gobierno de datos, y como hemos venido hablando en los módulos anteriores, es muy importante contar con una estrategia de transformación data-driven, es muy importante contar con este árbol de priorización de mis proyectos de analítica, los cuales yo voy a apalancar a lo largo del tiempo, voy a apalancar estos negocios y que van a ser parte importante para la toma de decisiones de cuáles van a ser estas herramientas
y esta arquitectura tecnológica que voy a necesitar hoy y en los próximos años. Me va a permitir entender, a medida que tengo este roadmap analítico y saber cuáles son estos proyectos que yo voy a habilitar, cómo voy a escalar estas tecnologías y cuál va a ser el retorno de inversión que voy a tener, las inversiones y el retorno de inversión asociado. Ok, dicho esto, cuando hablamos de temas de virtualización y hablamos de temas de data fabric, también hablamos de resolver ciertas problemáticas de integración y gobierno. Pero como les comentaba, las herramientas por sí solas no resuelven en sí el problema, son un complemento para poder implementar y operativizar. Entonces es muy importante que trabajemos internamente en los modelos fundacionales del gobierno de datos, para poder también, una vez que tengamos estas definiciones, poder entender cuáles van a ser estos puntos de arranque y poder garantizar estos conceptos que son muy valiosos para la organización. Y cuando hablamos de datos, que tenemos que ver con la trazabilidad, la calidad, la seguridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos para los stakeholders y para nuestros usuarios internos. Ok, perfecto. Entonces, cuando hablamos de los modelos fundacionales, estamos hablando del track superior, ¿ok? Esto es el framework de gobierno de datos que utiliza Backend Data Group en sus programas de gobierno y que está basado en las mejores prácticas de DAMA, de Gartner y del Data Warehouse Institute. Lo que podemos comentar acá es justamente que la parte superior son estos modelos fundacionales de los cuales les comentaba, en los cuales es necesario definir estos principios, misión y visión de este framework, definir y entender cuáles van a ser estas estructuras organizacionales, roles y funciones, por ejemplo, del data owner, del data steward, o las distintas personas que van a integrar, qué tipos de comités vamos a integrar, quiénes deberían participar, cuál es el modelo, el diseño y la implementación y la operativización del modelo operacional de gobierno. En el fondo, cuáles son estas políticas, lineamientos y procesos que vamos a incluir, qué datos son los que vamos a gobernar. Entonces, ahí, una vez que nosotros tenemos estos modelos fundacionales, podemos pensar en cómo los vamos a implementar y operativizar para poder ir haciéndolo de una manera escalada. Entonces vamos bajando en los dos tracks inferiores, las iniciativas de gobierno y las de gestión del cambio, que nos van a permitir tangibilizar toda esta parte fundacional, ya sea en casos de uso, ya sea en dominio. Existen muchas formas, no existe solamente una forma de implementar y de operativizar, y cada compañía debe ver cuál es la que esté más encaminada en torno a sus objetivos estratégicos. También tenemos los temas regulatorios. Aquí hay muchas empresas también del sector financiero y bancario que están altamente reguladas, y hoy día también incluso como iniciativas de gobierno se está utilizando los temas de protección de datos, que son similar a la GDPR que está en Europa, y que hoy día se está utilizando incluso como un benchmark para la generación de ley de protección de datos en varios países de Latinoamérica, no solo en Chile. Así que, en base a esto, me gustaría que cuando hablemos de los desafíos de datos en LATAM, entendiendo y considerando que la mayoría de las personas que nos acompañan el día de hoy son personas que están con un C-level, en una gerencia de tecnología, una dirección de tecnología, de transformación digital, de data analytics. Entonces, me gustaría que hoy día hablemos de los desafíos de datos, pero acompañado del concepto de la empatía. ¿Qué quiere decir? En los sistemas o en las posiciones que ustedes se encuentran hoy, les toca atender las demandas de datos de los negocios. Por lo tanto, es muy importante para poder satisfacer las expectativas y mejorar la experiencia de los usuarios que logremos ponernos en sus zapatos. Entonces, la invitación de hoy es justamente eso. Tratemos de identificar a un principal usuario de nuestros servicios de tecnología o de datos,
Y pongámonos en esa circunstancia y hagámonos las preguntas que se hace ese usuario. ¿Cómo accedo a la data? ¿Esta data es segura? ¿Puedo confiar en estos resultados? ¿Habrá modificado algún dato? No sé, muchos de ustedes les habrá pasado, o a muchos de sus usuarios, que incluso teniendo lagos de datos, o teniendo data warehousing, o un repositorio único incluso, todos sacando información de un mismo sistema, a lo mejor transaccional, y tienen informaciones o reportes distintos. Y eso genera desconfianza, genera inquietud respecto a la calidad de los datos, a los resultados de negocio. Entonces hay preguntas que es necesario considerar respecto a la vivencia de ese usuario. ¿Qué tengo de data de mis clientes? ¿Cuántas fuentes de datos con información de mis clientes tengo? ¿Dónde los tengo? ¿Qué tan confiable es la contactabilidad? ¿Qué tan exitoso va a ser mi campaña de marketing o la recuperación de los días calle por alguna actividad de cobranza que deba realizar? ¿Si eran tan confiables los datos? ¿De dónde provienen estos datos? Si tengo muchas empresas, no solamente las empresas de CPG, que son las empresas de consumo masivo, manufactureras, minería, también en el retail, están empezando a utilizar tecnologías como IoT y temas biométricos, y bueno, entonces tenemos una gran cantidad de información, y también está, bueno, ¿qué es lo que hago con ellos? ¿Cómo los proceso? ¿Cómo los gobierno? Y bueno, ya hablamos ahí también de todo lo que involucra la GDPR o la Ley de Protección de Datos, que también el usuario se pregunta o se va a tener que preguntar si estoy habilitado para usar esta data y si estaré cumpliendo efectivamente con los aspectos regulatorios o me estaré exponiendo a algún tipo de multa por el uso o por la falta de permiso de mis clientes para usar. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿tengo los permisos de mis clientes para usar sus datos personales? Entonces, acá, volviendo y retomando lo que mismo le estoy hablando, cuando hablamos entonces, los modelos fundacionales de gobierno justamente van a ir a asegurar esta trazabilidad, calidad, seguridad, confidencialidad y disponibilidad. Y aquí voy a agregar el más, que en el fondo es que viene a ser para qué. Y esto es para poder tener insight de negocios que me permitan generar valor a la compañía. O sea, los datos, la gran cantidad de datos, sea un small data o un big data, no sirve de nada si no generamos insight de valor que generen valor al negocio y nos permita tomar decisiones en forma oportuna y en forma eficiente. Entonces, para eso es importante contar con la información a tiempo. Y acá también podemos ver que hoy día se hace cada vez más importante contar con la información en tiempo real o casi en tiempo real. Es muy importante poder descargar información operacional de distintas fuentes, que la mayoría de las empresas en Latinoamérica trabajan en silos y tienen información desplegada y muchas veces no conocen todos los lugares donde están los datos de sus clientes y necesitan, y se genera una necesidad enorme de integrar datos de distintas fuentes, no solamente internas, sino que también externas, con el aumento de estos datos provenientes de IoT, provenientes de las redes sociales, y vienen datos estructurados y no estructurados, y cada vez empezamos a querer utilizar también estos datos incluso no estructurados para poder tomar decisiones. ¿Cómo utilizo un video? ¿Cómo utilizo una imagen para crear algún tipo de producto por diseño? Entonces, y por supuesto, como hablamos, el gran desafío también es gobernar los datos. Muchas empresas están en esa etapa de conocimiento de qué es lo que significa gobernar, porque si yo tengo procedimientos y tengo KPIs no tengo gobierno, o muchas veces piensan que armar las tablas de la ley ya involucra gobernar. Y es algo, son temas culturales con los cuales nos tenemos que enfrentar en todos los países de Latinoamérica y en grandes compañías multinacionales incluso, que todavía estamos en este proceso de generar los conocimientos respecto a gobierno, por lo tanto vamos a seguir abordando estos temas para ir profundizando,
los conceptos y poder ir relacionando y tangibilizando el cómo se deben usar, para qué tipo de herramientas utilizar, y cómo poder generar, cómo poder satisfacer estas necesidades de autoservicio. También otro, y los últimos dos desafíos que quiero mencionar acá, tienen que ver en el fondo de justamente la parte cultural, también de las empresas y de los liderazgos, de considerar los datos como un activo para la generación de valor y generar y crear un mindset analítico. Por supuesto, también desde a ustedes que les toca tomar decisiones, están todos estos desafíos que tienen que ver con los costos, cuáles van a ser mis TCO, y sobre todo teniendo esta complejidad de la oferta, cuando llegan muchas empresas reconocidas y nos generan una gran cantidad de oferta de servicio y con varitas mágicas se pretenden resolver todos nuestros problemas. Y es lo primero que quería comentar, de que no existen las varitas mágicas, no existen las bolas de cristal, hay que trabajar en forma coordinada con el negocio, con tecnología, traten de mantener una mirada agnóstica y una visión holística del negocio para poder tomar las mejores decisiones. Espero que disfruten de este módulo. Le voy a pasar la palabra a Anastasio. Muchas gracias, Leticia. Bueno, yo os voy a comentar durante esta presentación, en línea con la introducción que ha facilitado Leticia, os voy a hablar del concepto de Data Fabric, de fábrica de datos, que es una de las tendencias actuales más importantes en el área de Data Management, que está avalada por los principales analistas, tanto por Forrester como por Gartner. Y bueno, la fábrica de datos va a venir a dar solución a algunos de los problemas que comentaba Leticia en su presentación. Comentaba ella, pues, cómo vamos a poder entregar datos al negocio de forma ágil, cómo vamos a poder implementar iniciativas de self-service de forma efectiva y cómo podemos poder también proporcionar una capa de gobierno que nos permita entregar datos confiables a nuestras aplicaciones de negocio. Voy a comenzar la presentación revisando un poquito más en detalle los desafíos actuales en el área de Data Management. En primer lugar, las empresas pues piden al departamento de IT cada vez más datos mucho más rápido, datos que van a precisar en muchos casos análisis más complejo, y eso se debe a que el negocio pues evoluciona en un entorno tan competitivo en el que estamos actualmente de forma muy rápida y, por lo tanto, es necesario pues, para ser competitivo en el mercado poder tomar decisiones muy ágiles y, en definitiva, del negocio llegan a tener requisitos cada vez más exigentes. También nos encontramos en una situación en el área de Data Management en el cual han aparecido nuevos grupos de usuarios en la organización. Por ejemplo, la figura del Data Scientist, que se ha hecho ya muy popular, una persona especializada con skills suficientes pues, para poder desarrollar modelos de Machine Learning, de analítica predictiva, modelos sofisticados que nos van a permitir ganar nuevos insights en el negocio, para el negocio. Bien, ¿qué solución dan las empresas a esta problemática? ¿Cómo las empresas tratan de ser más ágiles entregando datos? Las iniciativas clásicas consisten en implementar soluciones de self-service basadas en permitirle a los usuarios acceso directo a los repositorios y ello en muchos casos genera una serie de problemas. En primer lugar, en muchos casos los usuarios no tienen skills suficientes para poder integrar los datos adecuadamente porque la integración es demasiado compleja para ellos. Pensad, por ejemplo, si integran un sistema SAP, pues, saber descifrar el significado de los códigos de los campos, de las tablas de un sistema SAP es muy, muy difícil, ¿no? También se generan problemas de gobierno y de consistencia de los datos, es decir, distintos equipos generando supuestamente los mismos indicadores obteniendo resultados diferentes. ¿Qué ocurre en esta situación? Pues IT trata de solventar este problema, es decir, oye, pues si los usuarios no son capaces de generar estos informes por sí mismos, vamos a preparar repositorios curados, gobernados, a modo de data mart físicos, pero el problema de este enfoque es que es demasiado lento y costoso. Por lo tanto, perdemos agilidad que requiere el negocio. Por otro lado, se nos exige un gobierno a nivel empresarial. Comentaba Leticia en su presentación del dato como activo de valor para las empresas. Las empresas han definido políticas de gobierno del dato pues, para garantizar la semántica de los datos, la consistencia de esos datos,
garantizar que son accedidos de forma segura en toda la organización y más aún en un contexto en el que nos encontramos, en el que las empresas se ven también sometidas a un sinfín de regulaciones de multitud de ámbitos. Y en este contexto, las empresas, para dar respuesta a las iniciativas de data governance, lo que suelen hacer es, al margen de lo que ha comentado Leticia en su presentación, desde un punto de vista organizativo, tratar de desarrollar iniciativas de data governance, implantan soluciones de data governance, herramientas de data governance. El problema con estas soluciones es que no consiguen ofrecer, digamos, una solución global al problema. ¿Por qué? Porque en muchos casos son sistemas desconectados de la capa de entrega de datos, son sistemas estáticos, bases de datos que contienen documentación de los datos, pero como tales pueden quedarse fácilmente obsoletas, es decir, es difícil mantener estos sistemas al día y per se no garantizan el cumplimiento de las políticas de gobierno de la organización. Y, en segundo lugar, tampoco se entregan datos a los usuarios. Y, por último, las empresas también están en una vorágine de reducción de costes de infraestructura. Por un lado, el volumen de los datos es ahora ingente. En muchos casos tratamos de procesar datos que van más allá de los datos estructurados, generados por dispositivos, con lo cual se precisan tecnologías, digamos, ágiles, que puedan realizar en paralelo a un coste efectivo el proceso de este volumen tan inmenso de datos. De modo que lo que se suele hacer es recurrir a lagos de datos, sistemas Big Data que de alguna forma consiguen procesar estos datos de forma económica y también otra faceta importante es la migración a la nube con objeto de reducir costes, con lo cual los datos se encuentran albergados en multitud de sistemas, los tradicionales y los nuevos, y tanto on-prem como en la nube, con lo cual la problemática de acceso a los datos se ha acrecentado. En este contexto, la fábrica de datos va a tratar de dar respuesta a todas estas problemáticas, ganar agilidad en la entrega de datos a negocio, garantizar la consecución y la aplicación de las políticas de gobierno y el acceso a datos en sistemas muy heterogéneos que pueden estar tanto on-prem como en la nube. Este concepto de Data Fabric, bueno, pues los analistas llevan un tiempo hablando de este concepto. Gartner lo ha identificado como una de las tendencias claves en este año, en el 2020, para los años futuros, y aquí aparecen un par de citas definiendo la idea. Que bueno, si nos fijamos, por ejemplo, en la segunda de Gartner, yo creo que ahí resume muy bien el concepto. Se trata de conseguir, digamos, aislar las fuentes de datos de los consumidores, de modo que se puedan entregar datos confiables, es decir, gobernados, a cualquier aplicación de negocio a través de una capa de acceso única. Es el concepto fundamental de la fábrica de datos que vamos a revisar ahora un poquito más en detalle. Bien, en estos gráficos aparecen las arquitecturas de este concepto de fábrica de datos, tanto de Forrester como de Gartner. Son muy similares. Abajo tendremos las fuentes, por encima los consumidores. Y en esta capa pues se suele hablar de ingesta de datos, proceso, orquestación, transformación, limpieza, preparación, gobernanza y, por último, publicación de datos. Bien, aunque puedan parecer diferentes, tienen muchos elementos en común. Vamos a empezar por el primero de estos elementos, que sería la propia integración y provisión de datos. En ambos modelos, la idea es que gracias a este enfoque podamos provisionar datos al negocio de forma ágil. ¿Y cómo vamos a conseguirlo? Pues vamos a utilizar como base para la construcción de esta fábrica de datos la tecnología de virtualización de datos, que es, de acuerdo a nuestro punto de vista, es la tecnología que más se adecúa a este concepto. Se trata de una capa unificada de integración y provisión de datos a negocio que se sitúa entre las fuentes de datos, los sistemas en origen y las aplicaciones de negocio y los consumidores, de modo que las aplicaciones de negocio van a acceder a esta capa de virtualización cuando requieran datos en lugar de ir fuente a fuente por los mismos. Es decir, se trata de un único punto lógico de acceso a datos que va a independizar a la aplicación de dónde se encuentran los datos. Va a ser un acceso totalmente transparente para la aplicación, independientemente de que los datos provengan, por ejemplo, de un fichero S3, que provengan de un sistema relacional, de un sistema multidimensional, de un web service. Toda esa complejidad se oculta a la aplicación
y merced a esta capa se simplifica el acceso a los datos por parte de las aplicaciones. Los datos se van a ofrecer de una forma amigable al negocio, en la semántica del negocio, mediante una capa semántica, y mediante un modelo de datos virtual, ya veremos, que se expone, se publica a los consumidores. Datos que van a poder ser adaptados. Esta capa se basa en metadatos que yo puedo modificar fácilmente para adaptarlos a cualquier necesidad específica del negocio, a cualquier tipo de usuario, a cualquier línea de negocio, a modo de data mart virtual. Ese concepto es uno de los conceptos clave, la idea de poder construir de forma ágil, digamos, un repositorio virtual de datos que dé respuesta a cualquier línea de negocio en la organización. Vamos a poner los datos a través de cualquier protocolo para que cualquier aplicación consumidora, cualquier usuario pueda acceder a ellos vía Excel, vía herramientas tradicionales de Business Intelligence, tipo Business Objects, MicroStrategy, Tableau, Qlik. Con cualquier herramienta vamos a poder consumir fácilmente los datos. Y vamos a poder gobernar, en una parte muy importante, y definir las políticas de seguridad en esta capa, como veremos a continuación. Y no menos importante es que gracias a este enfoque, que se basa totalmente en metadatos, ganamos muchísima agilidad en time to market frente a otros modelos más tradicionales de integración que persiguen una replicación masiva de los datos. Este modelo se basa en conectarnos a los repositorios y servir datos de forma virtual a las aplicaciones sin forzar una replicación masiva de los mismos. Bien, la tecnología de virtualización de datos hablaba de ese modelo virtual. Se va a construir en base a una serie de vistas de datos. Inicialmente, las vistas bases que van a ocultar el sistema que hay subyacente, que puede ser, como decía anteriormente, un fichero S3, una base de datos multidimensional, un web service, una aplicación SaaS. Por encima de estas vistas base vamos a construir un modelo virtual en base a álgebra relacional, pudiendo realizar combinaciones, transformaciones, limpieza de los datos, hasta construir un modelo lógico que vamos a exponer a los consumidores, de modo que por encima cualquier usuario va a poder lanzar cualquier tipo de consulta sobre este modelo. Directamente podemos publicar ese modelo lógico. Imaginad pues, una vista de la tabla de hechos, de las dimensiones, para que un usuario de una herramienta de Business Intelligence llegue a cualquier consulta, o vistas finales, ya digamos, informes finales directamente a los usuarios. Los usuarios van a poder conectar a través, como decía, de cualquier aplicación tradicional de Business Intelligence, y la solución ofrece interfaces a tal propósito. Cuando hacemos una consulta, el sistema se encargará de una forma eficiente de descomponer esa consulta en subconsultas que van a cada fuente y consigue integrar esos datos y devolver la respuesta a los consumidores. Bien, esta tecnología se trata de una tecnología madura que está implantada en muchísimas organizaciones. Veis aquí algunas citas digamos, por parte de Gartner respecto a la virtualización de datos. Por el 2022 se prevé que el 60% de las empresas implementen algún tipo de forma de esta tecnología de virtualización de datos. Y ahora en el 2020 las organizaciones que hayan implantado esta tecnología gastarán un 45% menos en los procesos de integración. Bien, nosotros tenemos clientes que han conseguido reducciones mucho más importantes que lo que cita Gartner. El segundo pilar que os quería comentar es el gobierno propiamente dicho de los datos. Es decir, queremos entregar datos que sean confiables al negocio, con una calidad suficiente, que respeten la semántica de la organización, los términos de negocio que se hayan definido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ese es un aspecto fundamental dentro de la parte de la fábrica de datos. Gracias a la virtualización de datos, lo que vamos a conseguir es poder definir en esta capa de virtualización el modelo de datos en modo de modelo de datos virtual, como he visto en la slide anterior. Y en este modelo virtual vamos a poder garantizar las políticas de gobierno y seguridad. De modo que, por ejemplo, si ya hemos definido en un Business Glossary los términos de nuestra organización, la semántica de nuestra empresa, y hemos definido un modelo de datos empresarial, la forma en que los datos se tienen que entregar a las aplicaciones de negocio, es posible que en esa definición que he hecho en la herramienta de Data Governance, en la práctica en mis sistemas físicos, no se encuentre implementada. Gracias a la virtualización es posible crear de forma virtual vistas, modelos de datos que se adecúen a ese modelo de datos. Para eso, esta tecnología incorpora la posibilidad de importar modelos predefinidos
y de una forma ágil el arquitecto puede construir un modelo basado en esas reglas de negocio que respete el modelo canónico de la organización. Por otro lado, los datos se pueden encontrar en cualquier sistema, tanto on-prem como en la nube, y la capa de acceso va a permitir, digamos, acceso de forma totalmente transparente, ya que se trata de una capa lógica independientemente de la ubicación de los mismos, con lo cual va a simplificar en gran medida la necesidad de acceder a los datos en el contexto que comentaba al inicio, la situación actual en que los datos pueden estar on-prem, en distintos sistemas, incluso en la nube y en multinube, como sucede en muchas organizaciones. Por otro lado, tenemos la posibilidad de trazar la forma en que los usuarios acceden a los datos. Esta capa registra los accesos, sabemos qué datos han accedido, por qué usuario, cuándo, qué tipo de consultas se han lanzado, con lo cual se puede generar un informe de autoría posterior y que en procesos de compliance y de gobernanza es importante. Y por último, este enfoque se basa en conectarnos a los repositorios, no crear repositorios nuevos. Solo se hace replicación de datos, pero mínima y de forma muy selectiva, pues para mejorar el rendimiento, por ejemplo. Y en todo caso, se mantiene el linaje, la trazabilidad de las transformaciones, de modo que cualquier usuario puede saber el origen de esos datos, cómo se han generado, para validar, digamos, la confianza en los mismos. Bien, el tercer pilar sería digamos, cómo voy a poder agilizar el self-service en mi organización. Y un aspecto que tanto Forrester como Gartner identifican es la necesidad de un catálogo de datos. Estamos hablando de una capa que se sitúa como la capa de entrega de datos en la organización y es fundamental que podamos tener un catálogo que nuestros usuarios puedan visitar para saber qué datasets hay publicados para ellos. Ellos hablan, tanto Forrester como Gartner, de catálogo de datos activo, que difiere de un catálogo tradicional en que el usuario a través de este catálogo de datos puede acceder a los datos. No se trata de un repositorio estático, desconectado totalmente de la capa de delivery, sino que está imbricado en la capa de delivery de datos, de entrega de datos, y por lo tanto puedo acceder a los datos a través de este catálogo. También se habla de catálogo aumentado, porque va a poder ofrecer recomendaciones a usuarios a modo de un marketplace. De hecho, ese es el concepto que se puede implementar con una capa de virtualización. Tecnología como, por ejemplo, la plataforma de Node en particular, ofrece un catálogo de datos a modo de marketplace, una especie de supermercado en el cual los usuarios pueden ver qué datasets hay publicados para ellos, navegar fácilmente por distintas categorías de negocio en donde los datasets están clasificados, buscar, consultar, ver las descripciones, ver la trazabilidad de los datos. Y esto, digamos, es una ayuda muy grande en los procesos de self-service de las organizaciones. Y por último, el último pilar sería la idea de aplicar Machine Learning para mejorar los procesos, digamos, las tareas propiamente dichas de Data Management. En concreto, tanto Gartner como Forrester recomiendan o identifican esta capa como el sitio ideal donde poder aplicar esa inteligencia. ¿Por qué? Porque gracias a la posición privilegiada en la arquitectura, todos los flujos de consumo pasan a través de esta capa. Podemos recuperar mucha información en cuanto a qué datasets son accedidos, por qué usuarios, con qué frecuencia, qué tipo de consultas, qué cuello de botellas hay en la arquitectura, si los hay. De modo que toda esa información se puede utilizar para mejorar procesos de data management, tales como, por ejemplo, para el catálogo recomendar datasets a los usuarios, en lo que es la propia configuración de la capa de acceso a datos, cómo optimizar el rendimiento. Y pues a lo mejor hay una fuente que precisa ser cacheada porque es una fuente lenta, y todas estas recomendaciones puede darlas este tipo de tecnología en base al análisis de toda esta metainformación de la cual se dispone en esta capa por la posición privilegiada que ocupa en la arquitectura, como comentaba. Bien, voy a pasar a ver ahora brevemente tres ejemplos, incidiendo en los tres conceptos que veíamos al inicio, es decir, cómo entregar datos de forma ágil a las organizaciones. Este sería el primer caso. Estamos hablando de una empresa del sector de hospitales en Estados Unidos con 40.000 empleados. Y bien, el primer proyecto que lanzaron es una empresa, un cliente reciente que se inició en nuestra tecnología a principios de años y como todos podéis prever, pues el primer caso que abordaron pues, fue un dashboard para COVID. Y bueno, a través de este dashboard, pues
esta empresa pues, puede ver pues, el uso de las camas, cómo evolucionan los enfermos, etcétera. Toda la información relativa al COVID que para nosotros, por desgracia, ya es muy habitual. Bien, en cuanto a la parte técnica de este proyecto, ves aquí los datos. La herramienta de consumo es Tableau, en Oracle SQL Server, más de 10 fuentes, un equipo pequeño de desarrolladores y consiguieron disponer del sistema de producción en 2 semanas de una forma muy ágil y en merced a la idea de poder construir todo de forma virtual, no necesidad de replicar nuevamente, de crear complejos flujos ETL, de modo que en poco tiempo fueron capaces de construir esta solución. Veis aquí una cita que frente a otras alternativas se hubiera tardado mucho más de 6 semanas. Y todo ello se debe al enfoque virtual para la creación de los modelos frente al enfoque físico que se basa fundamentalmente en la replicación. Segundo ejemplo que os he traído va en línea sobre cómo garantizar el data governance en la organización, es decir, garantizar que los datos son entregados cumpliendo con la semántica y las reglas de gobierno que hemos definido en nuestra organización, y para eso lo que hace la empresa es poder definir en este modelo virtual el modelo canónico en base a los datos de las fuentes. Veis aquí, por ejemplo, estas son las fuentes de datos de hipotecas, treasury, depósitos, mercados. Y bien, de todas estas fuentes pues se construyen el modelo canónico que se expone a los consumidores. En este caso, CIT es un banco que adquirió otro banco recientemente y merced a esa adquisición pasó a considerarse un banco sistémico. Por lo tanto, tenía que pasar requisitos mucho más exigentes frente a los reguladores. Y por encima de este modelo canónico son capaces de generar fácilmente todos los informes necesarios para los reguladores. Digamos, todos los estados financieros de la empresa, el nivel de liquidez, digamos, toda la información necesaria para pruebas de estrés para los reguladores. Bien, y el tercer ejemplo que os quería mostrar se trata de una empresa del sector minero, es una multinacional que opera en todo el mundo y con distintos repositorios en múltiples ubicaciones. Veis aquí, es una empresa australiana, tienen 2 nodos en Brisbane y Perth, también disponen de uno en Santiago de Chile, otro en Houston y recientemente tienen otro nodo en la nube, en AWS. ¿Qué problemas les ocasiona esta configuración tan distribuida de sistemas de datos? Pues básicamente esfuerzos de ingeniería repetidos. Aquí, si veis, lo explican ellos usando sus propias palabras. Digamos, hacemos una vez y otra el mismo esfuerzo para hacer las mismas fuentes de datos para distintas soluciones. Tiempos de espera muy largos para la ingesta de los datos antes de empezar a construir la solución. Construcción masiva de repositorios específicos para cada proyecto, con lo cual los datos se replican una y otra vez, son muy difíciles de gobernar. Y frente a esta solución, BHP pues, propone la implantación de una fábrica de datos basada en la virtualización que se despliega globalmente y que nos va a permitir ofrecer una entrega de datos mucho más ágil. Se basa en la idea de disponer de un nodo de virtualización en cada una de las ubicaciones. Ellos lo llaman interfaz local. De modo que cada consumidor se puede conectar a su interfaz local, pero si en un momento dado requiere datos de otra región, estas interfaces están conectadas de forma transparente para los usuarios y se pueden servir datos independientemente de donde se encuentren. De modo que, desde un punto de vista lógico, es un modelo global. Bien, esta sería la arquitectura de referencia de esta solución de fábricas de datos. Ya han implementado todos los componentes de los que hablaba anteriormente, la capa semántica, en donde definen sus modelos canónicos en base a las reglas de gobierno de la organización, su capa de seguridad, puedes definir las reglas de seguridad de forma centralizada en un único punto, sin necesidad de tener que hacerlo fuente a fuente. También un catálogo de datos para autoservicio, que nos va a permitir un catálogo activo, que nos va a permitir poder ofrecer a los usuarios esos datasets para que ellos los puedan descubrir fácilmente, puedan identificarlos y puedan hacer uso de ellos. Bien, pues paso el control ahora a Antonio. Gracias, Anastasia.
Bueno, a mí me toca platicar un poquito acerca de las arquitecturas y aplicaciones en Latinoamérica. Realmente lo que he traído son 3 casos reales de empresas latinoamericanas muy exitosas que han implementado este tipo de tecnologías en sus arquitecturas con distintos propósitos y objetivos, no necesariamente los mismos. Entonces voy a tratar de explicar cuáles son los principales drivers que llevaron a estos negocios a presentar o crear estas arquitecturas. La primera con la que voy a iniciar es una arquitectura muy típica que vemos en la industria del producto de consumo, en la CPG. Esta es una importante empresa que manufactura productos de consumo de tipo de iluminación. Es una empresa que está buscando que sus productos sean cada vez más inteligentes, es decir, cada vez están más conectados con nuestros dispositivos celulares, y por lo tanto busca ser una empresa mucho más inteligente y mucho más activa en la interacción con sus consumidores. Y así, al igual que la mayoría de las empresas de CPG del mundo, son principalmente empresas 100% ecosistema SIP. Esta es una empresa que ha invertido bastante en su tecnología, tiene SAP como sistema core principal, como pueden ver también tiene un Business Warehouse en BW, y cuenta con una importante inversión en SAP HANA. Y una capa de middleware o de integración que aprovecha todas las herramientas disponibles por el mundo de SAP. Finalmente, en la capa de visualización tienen Business Object y Analytics Cloud. Esta compañía ha tomado la decisión de transformarse digitalmente, ha tomado la decisión de desarrollar productos inteligentes que les permiten interactuar con sus consumidores, y ha tomado también, y digamos, se ha dado cuenta, ¿no?, que esta arquitectura no necesariamente es la más adecuada para llegar o acompañarlos en este journey. Por lo tanto, han tomado la decisión también de una estrategia de desacoplamiento con SAP. Desacoplamiento de SAP no significa dejar de usar SAP, lo que significa simplemente es que la capa analítica tenga un sentido más agnóstico para que pueda trabajar con otras nubes, con otros sistemas de información mucho más diversos. Entonces, durante su proceso de digitalización, ha incorporado una serie de nuevas tecnologías, principalmente para darle esa agilidad y esa flexibilidad que busca en el mundo digital. Como pueden ver, ellos están incorporando el concepto de capa semántica. Esta capa semántica tiene varios propósitos. A la hora de contar con 3 repositorios principales, HANA, BW y Snowflake, por lo cual representa que los datos están repartidos en distintos silos. Sin embargo, no significa que uno u otro deje de ser oficial, todos son oficiales. La creación de una capa semántica le permita a los usuarios, tanto de Machine Learning como del negocio, tener un solo punto de entrada. Es decir, para el usuario es totalmente transparente si estoy consultando una información de venta, y para él no hay ninguna preocupación si esta información está en SAP HANA, si esta información está en BW, esta información está en Snowflake. They don't care. Ellos solamente accesan su reporteador de BI, consultan su catálogo y saben que tienen información de ventas disponible o de información de inventario. Entonces, el objetivo de la capa semántica es proveer una capa lógica que describe los datos de la organización independientemente de donde ellos están localizados. Y esto le da mucha simplicidad a los usuarios para consultar y acceder a la información. Por supuesto, esto trae también una serie de ventajas. Puedo controlar la seguridad, pueden incorporar aspectos de trazabilidad, pueden incorporar aspectos de data catalog. Y otro issue importante que hay en este tipo de ecosistemas de SAP, y seguramente muchos de nuestros clientes y muchos de ustedes de la audiencia que tienen mundo de SAP, es que la complejidad de llevar los datos a la capa de explotación son bastante complejas. Ejemplo, en las áreas de finanzas, por ejemplo, las áreas de finanzas y Contraloría necesitan información casi a nivel de detalle contable, son tablas muy grandes y necesitan información casi en tiempo real.
El problema de llevarlo a través de Business Object Data Services o a través de replicadores como extractores de BW es que aquí suceden una serie de procesos de transformación tan largos que la información es muy rara que esté a la velocidad que yo necesito. Entonces también este cliente utiliza esta capa semántica no solamente para mapear la capa de analítica, sino que también tiene mapeadas ciertas tablas de la fuente transaccional. Entonces, información transaccional también está disponible para usuarios finales a través de esta capa semántica casi en tiempo real. Entonces, esto me parece un caso bastante interesante, donde juega un rol muy importante este tipo de tecnologías. El siguiente ejemplo es una empresa de telecomunicaciones. Inherentemente, las empresas de telecomunicaciones utilizan tecnologías de vanguardia, están muy comprometidos con el mundo de los datos digitales, los IoT, la información en Internet. Por lo tanto, son empresas bastante dinámicas. Esta empresa de telecomunicaciones es una de las más grandes de Latinoamérica. También ha tomado la decisión de transformarse digitalmente. Es una compañía 100% Oracle en su fase transaccional y tiene una fuerte apuesta a la multinube. Y aquí es un concepto súper importante. No es que están apostando en la nube. Ellos están en todas las nubes. Están en Google, en Azure, en Amazon. Incluso sus sistemas transaccionales también se están moviendo a la nube privada de Oracle. Entonces, por supuesto, esto implica una serie de complejidades también y de silos de información que requieren simplificar la forma de cómo los datos son accesados. Por lo tanto, como pueden ver aquí también, esta capa de virtualización tiene el objetivo, en este mismo caso, de simplificar el ecosistema a vistas de los usuarios finales. Y también acelerar, por supuesto, el time to market en términos de cómo la información se disponibiliza. Como pueden ver ustedes aquí en este diagrama, hay algunas flechas que no pasan por su data lake, sino que vienen directamente desde los sistemas fuentes hasta la capa de explotación. Esta habilidad que ofrece la capa de virtualización es la que permite que usuarios que a lo mejor necesitan, por ejemplo, data science, que necesitan experimentar con datos transaccionales, y todavía estoy en una etapa de prototipos, es decir, todavía no voy a poner un producto en producción, le da esa velocidad de trabajo. Cuando ya vamos a poner un sistema en producción, a lo mejor lo voy a pasar por todo el flujo del ecosistema. Eso va a depender de cada política de gobierno que tenga cada organización. Entonces, también ese es un caso interesante que quería compartir. Y por último, aquí tengo también el caso de una empresa latinoamericana de alcance global, tiene operaciones en más de 50 países. Hace varios años decidió conectar toda su cadena de valor de forma digital con sus clientes. Y también es una empresa SAP-centric que decidió también acoplarse del mundo de SAP. Aquí, digamos, la problemática es un poco distinta a las anteriores. Esta, al ser una empresa global, tiene operaciones en los 5 continentes. Los 5 continentes tienen distintos niveles de regulaciones, donde los más complejos y avanzados son los de Europa, ¿cierto? Con el GDPR. Por lo tanto, la creación de estos lagos de datos dispersos y la creación de una capa semántica que permita consultar la información de forma corporativa, pero también darle la agilidad a cada uno de los continentes y sus países, cumpliendo los ámbitos regulatorios, es una parte importante de la creación también de una capa semántica un poco más extendida, porque incluye también set de master data, incluye set de trusted data, de data catalog y para exploración. Entonces, digamos, aquí el driver principal de esta arquitectura no fue simplificar el ecosistema, si bien lo simplifica inherentemente, el principal reto era cómo proveer una capa de gobierno, una capa de acceso regulada que permita cumplir los aspectos regulatorios de cada uno de los continentes donde esta compañía tiene operaciones. Por supuesto, como les decía, inherentemente también da todas las facultades que vimos en los ejemplos anteriores para acelerar el acceso a la información. Y por último, también traigo un ejemplo de la industria del sector financiero. Este es un importante banco en Latinoamérica. Uno de los pocos bancos que ha tomado la decisión de llevar su modernización 100% a la nube, a pesar de que todavía tenemos en Latinoamérica muchos ámbitos regulatorios que son complejos de interpretar, que tienen más que ver con la interpretación más que con la prohibición. Este cliente ya ha dado el paso de irse a la nube, y
Y bueno, justamente la parte de virtualización, de nuevo, más allá de simplificar este ecosistema para temas de acceso, el principal objetivo tiene que ver con la capa de la gobernabilidad y la trazabilidad. Es decir, quieren fortalecer los aspectos de gobierno de datos que están proveyendo ya herramientas más tradicionales como informática o IBM InfoServe. Aquí ellos ya controlan la calidad de los datos, ya controlan la metadata y gestionan los datos maestros. Sin embargo, quieren reforzar la accesibilidad y la compliance como institución financiera para el acceso a la información. Entonces, aquí también es un ejemplo interesante de cómo las capas de virtualización pueden ofrecer beneficios en distintos desafíos tecnológicos. Y bueno, esa es mi parte, bastante simple, pero quería al menos aterrizar algunos casos de negocio en Latinoamérica para que pudieran entender cuán interesante, cuán flexibles son este tipo de tecnologías de virtualización para darle un plus a su arquitectura de datos, sobre todo si están en un marco de procesos de transformación digital y en un marco de un journey analítico basados en lagos de datos o lagos multicloud. ¿Okay? Bueno, con eso termino mi parte y pues me parece, Leticia, que volvemos contigo ahora sí para las preguntas. Entonces, les agradezco mucho a Anastasio y Antonio. Nos llegaron algunas preguntas. Voy a partir con la primera. Antonio, ¿cuándo en la línea de tiempo de implementación de un programa de datos se recomienda incluir este tipo de tecnologías de virtualización? Ok, sí, mira, esta es una pregunta interesante, igual Anastasio me puede complementar. Sí, me he encontrado con algunos clientes, por ejemplo, que me dicen, mira, yo quiero crear una capa semántica o quiero crear una capa de virtualización, pero necesito esperar a que mi data lake madure, o necesito esperar a que mi proceso de journey analítico tenga más usuarios. Y bien, la verdad es que posiblemente, lógicamente, hasta la respuesta pudiese ser como que simplista y decir, sí, tienes razón, a lo mejor tienes que esperar a que madures para seguir incorporando tecnologías o capacidades a tu arquitectura. Pero la verdad es que la mejor respuesta es que mientras más antes es mejor. Y tiene que ver con un tema de dos cosas. Uno, establecer mecanismos de gobernabilidad desde el inicio de tu journey analítico. Esa es una de las ventajas que ofrece ponerlo también desde el principio. Número dos, ayuda al time to market. Es decir, cuando yo estoy en un proceso, sobre todo cuando vengo de un ecosistema tengo data warehouse muy viejos, muy complejos, muy grandotes, seguramente me va a tomar 1 o 2 años construir mi data lake. Entonces, cuando estás en un escenario de largo tiempo, de largo aliento, no es muy viable o no es la mejor estrategia de ofrecer un buen time to market a tu organización. Entonces ahí la capa de virtualización desde una etapa inicial te permite darle esa agilidad y esa velocidad de poner la información en manos de tu negocio a medida que tú como área de tecnología tienes tiempo para ir construyendo tu ecosistema. Entonces, yo más bien diría que no es que está mal que lo hagas después, en una etapa intermedia o al inicio. Creo que las tres son válidas. Cada compañía tiene sus propias necesidades y sus propias urgencias. Simplemente lo que quiero comentar también es que no tiene ninguna desventaja hacerlo desde el principio, al contrario, creo yo que ofrece algunas ventajas adicionales. Por supuesto, tenemos que entender que todas estas cosas implican inversión. Por lo tanto, también como parte de la ecuación de tu estrategia, tendrás que ver si el momento al inicio también de esa inversión va a ser adecuada y vale la pena para ese time to market que tú tienes que ofrecerle a tu organización. Esa es mi reflexión. No sé tú, Anastasio, si también tengas que agregar un punto. Yo estoy de acuerdo contigo. Simplemente comentar que por la experiencia que nosotros tenemos, los clientes que han hecho implantaciones más grandes casi siempre han venido a nosotros inicialmente, antes de montar toda la arquitectura, con una visión estratégica ya de este concepto de fábrica de datos o de virtualización de datos. Y sí que es verdad que al montarlo al inicio ofrece numerosas ventajas porque ya construimos una base sólida de la arquitectura que luego nos va a permitir poder añadir más piezas fácilmente. Oye, ir evolucionando mis sistemas al ritmo que yo desee,
digamos, disponer de nuevos consumidores, pero gracias a disponer de esta capa ya tienes la base montada para poder crecer en el futuro. Y tiene ventajas, como tú comentas, en cuanto a agilidad. De hecho, en muchos casos han conseguido retornos de inversión súper rápidos, en pocos meses se han visto sorprendidos. Recuerdo, por ejemplo, Intel, que tiene una capa de virtualización, una fábrica de datos desplegada a nivel corporativo con Denodo, y ellos pues montaron web services en minutos, podían hacerlo en minutos cuando antes tardaban semanas y meses en hacerlos, y vieron que en pocos meses habían recuperado toda la inversión, con lo cual yo creo que merece la pena apostar por estas tecnologías al inicio. Ok, muchas gracias. Vamos con más preguntas. ¿La virtualización está en la nube? Anastasia, ¿respondes tú? Vale, pues puede estar en on-prem y en la nube. De hecho, si recordáis el caso que os comentaba de BHP, ellos tienen distintos nodos on-prem en distintas ubicaciones y también tenían un nodo en AWS en la nube. Lo normal es que haya una instancia de virtualización en cada región, tanto on-prem como en la nube, de modo que esa instancia va a hacer proceso local en cada sitio. Imaginad pues, en Azure, en AWS, en Google Cloud Platform, y luego mejor tengo un par de data centers físicos y una instancia en cada sitio. Y luego esas instancias se comunican unas con otras, de modo que cuando yo lanzo una consulta de instancias, esa instancia se encarga de forma transparente de recuperar datos de otra y servirlos a los usuarios. Es decir, que cualquier usuario puede consumir datos de cualquier sitio, obviamente dependiendo de sus restricciones de seguridad, las restricciones de seguridad que apliquemos. Y bueno, se implanta tanto on-prem como en la nube. ¿Tenemos ¿Otra más pregunta? preguntas? Sí, tenemos muchas preguntas. ¿Qué diferencia tiene con los sistemas tradicionales de integración de datos? Ok, los sistemas de integración de datos lo que buscan es mover los datos de un repositorio a otro. La diferencia con la virtualización es que la virtualización lo que propone es que, ¿para qué moverlos? Si puedes accesarlos directamente desde la fuente. Entonces, creo yo que no busca, desde mi punto de vista, y como arquitecto agnóstico, ¿no? en la que siempre estoy yo, no es que trate de reemplazar a los sistemas de integración. Yo lo que creo es que es un buen complemento en la arquitectura para resolver ciertos casos de uso que lo ameritan. Entonces, creo yo que le da mucho más flexibilidad, le da mucho más versatilidad a tu arquitectura para responder a distintas necesidades de la organización. Para nada creo yo que pretende convertirse en una capa de integración. De hecho, es muy extraño, no sé si Anastasio comenta esa parte de eso, pero si tú vas al cuadrante de Gartner de herramientas de integración, aparece Denodo dentro de los líderes. Sin embargo, a diferencia de todos los competidores que aparecen en el primer cuadrante de Gartner de líderes, todos son herramientas de integración, es decir, que mueven y transforman datos de un lugar a otro, a excepción de Denodo, que también tiene la capacidad de hacer transformaciones y disponibilizar datos con cierta transformación, pero no es el objetivo principal. Yo lo veo más bien como un complemento que le da más versatilidad a la arquitectura. No sé si Anastasio quiere agregar algo ahí. Sí, que quería comentar que es cierto que hay personas que piensan que este enfoque se basa en eliminar el data warehouse. Para nada. Es decir, que se ubica por encima del data warehouse de los repositorios, es decir, que no vamos a eliminarlos. Por lo tanto, esos procesos de carga, esos repositorios son necesarios y que es una tecnología que complementa estos procesos de carga en el data warehouse. Lo que sí es verdad es que minimizan nuevas replicaciones que van a ser necesarias. Por ejemplo, imaginad, tengo el data warehouse, pero quiero hacer un data mart físico para un área de negocio. No es necesario hacer ese data mart físico, lo podemos hacer un data mart virtual y servirlo a los usuarios a través de la capa de virtualización. Es decir, reduce la replicación, no es necesario crear tantas réplicas, si bien la carga inicial data warehouse va a ser necesaria y en definitiva eso típicamente nuestros clientes los siguen haciendo con herramientas CTL. Y bueno, la ventaja de la virtualización es que es un enfoque mucho más ágil que frente a otros esquemas de integración, pues digamos, hay un ofrecimiento de marketing muchísimo mejor. Y lo que comentas de Gartner, es cierto que el cuadrante de integración, cuadrante muy tradicional, de los más importantes dentro del área de data management, por supuesto. Y de nuevo, gracias a su lado de innovación y también gracias al impacto que la virtualización está teniendo en el mercado de integración como tal, porque
poco a poco va ganando terreno frente a otros enfoques de integración y gracias a eso, Denodo pues, ha sido posicionada como líder en el cuadrante. ¿Vale? ¿Una otra pregunta? ¿La virtualización reemplaza los data warehouse y data lakes? Bueno, que yo creo que acabo de contestarla, no reemplaza, es decir, la virtualización no es un repositorio de datos, es una capa semántica para acceder a los datos. La idea de Data Fabric es estelar que vas a poner por encima de todos los repositorios y va a unificar el acceso a los mismos con un modelo de datos virtual, pero los datos siguen en los repositorios. Y esta capa lo que va a hacer es, cuando recibe una consulta, generar planes de ejecución inteligentes que van a perseguir, digamos, hacer una delegación de las consultas lo máximo posible a las fuentes para que el rendimiento sea bueno. Con lo cual no reemplazamos ni los data lakes ni los data warehouse. Lo que hacemos es, como decía Gartner suele hablar de aumento de mejores prácticas, de capacidades sobre el data warehouse. Básicamente la capacidad de acceder a más datos, la capacidad de, digamos, de gobernar todos los repositorios de forma unificada y todas las ventajas que he comentado anteriormente. ¿Qué relación tiene la fábrica de datos con el concepto de Logical Data Warehouse que también promulga Gartner? Sí, el Logical Data Warehouse es un concepto que viene a ser, digamos, como el origen, si quieres, un poco de este concepto de Data Fabric. Si bien el Data Fabric es un concepto más evolucionado, eso como una generalización del Logical Data Warehouse. Logical Data Warehouse se enfoca más a un entorno puramente de analítica tradicional, y el Data Fabric pues intenta cubrir casos de uso adicional, como por ejemplo sistemas transaccionales. De hecho, en su arquitectura de fábrica, Gartner suele posicionar sistemas transaccionales como típicas fuentes de datos, es decir, hablamos también de aplicaciones operacionales por encima de la fábrica, no únicamente analíticas, y también incorpora casos de uso nuevo, como por ejemplo ciencia de datos, lo que es data science en general, y tiene puntos específicos que no incluye lo que llega al Data Warehouse, como la idea del catálogo activo de datos o la idea del uso de Machine Learning para mejorar los procesos internos de integración. Vamos a ir con la última pregunta porque estamos en tiempo. Dice, ¿cómo la capa de virtualización se integra con las bases de datos productivas sin poner en riesgo la operación? Eso es una pregunta muy importante. Gracias a la capa de virtualización, la ventaja de disponer de ella es que puedes establecer controles en la forma en que las aplicaciones de negocio consultan los sistemas por abajo. Puede ser un data warehouse o un sistema transaccional. De modo que tú puedes, por ejemplo, limitar el número de consultas concurrentes, el tamaño de las consultas, el tiempo de ejecución máximo de las consultas. Puedes imponer cuotas a los usuarios, con lo cual tienes una capa que garantiza y protege a los sistemas por abajo. De hecho, tenemos clientes, recuerdo, por ejemplo, BNP Paribas, el primer caso de uso que montaron con la capa de virtualización fue lo que llamaban fusibles para el Data Warehouse. De modo que ellos tenían el Data Warehouse muy saturado con un montón de usuarios accediendo al mismo de forma concurrente y gracias a la capa de virtualización ellos podían poner controles y límites a esas consultas para garantizar que el Data Warehouse, pues, básicamente siguiera funcionando con un nivel de SLA bueno, ¿vale? Adicionalmente, también agregaría yo, Anastasio, la capacidad del cache. Sí, bueno, el cache es otra alternativa también. Digamos, no acceder al sistema, si eso se suele aplicar, por ejemplo, si tenemos un sistema transaccional y no queremos que se acceda a él bajo ningún concepto, se puede optar por cachear los datos de ese sistema y digamos, hacer esos datos vía el componente de caché que incorpora la capa de virtualización. Eso es otra alternativa también, que en algunos casos, cuando no queremos bajo ningún concepto acceder a ese sistema, pues es un mecanismo útil. Excelente. Quiero agradecerles a Anastasio, Antonio, por su participación en el CDO Mentoring de hoy. Quiero agradecerles también a los asistentes y también quisiera dejar los invitados, si es que alguno de ustedes o consideran que alguien de su equipo les sea de utilidad profundizar en estos temas de virtualización, de Data Fabric, de monetización de los datos y requiere de algún tipo de demo, de alguna sesión con el panel de expertos, nos pueden contactar. Mi correo es lgeise@rakendatagroup.com.
otra a través de LinkedIn, me mandan un mensaje y bueno, coordinamos con los expertos para que ustedes puedan profundizar algún tema en particular. Nos vemos en el próximo módulo. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.